Romanos capítulo 14. Estudio lo titulamos La debilidad en la fe. Bueno, después de la disertación del apóstol Pablo acerca de diversos temas como la medida de la fe, el tema de la medida de la fe que a cada uno le fue dado, así como el tema de haber muerto a la ley por el pecado, para vivir ya a la ley de Dios, conforme a la madurez en la fe que nos permite discernir la forma en que cumplimos la ley de Dios y en el Espíritu, y ya no solo en la carne, en nuestras propias fuerzas. Ahora Pablo va a hablarnos de la forma en que debemos conducirnos con quienes aún son débiles en la fe. Y para ello, Pablo va a tomar uno de los temas que caracterizan a quienes han comenzado ya a vivir bajo los mandamientos. Y este es el tema de la comida, precisamente, uno de los aspectos que comúnmente representa un impedimento para quienes quieren ya conocer la fe que nosotros profesamos. En ocasiones es un impedimento, en ocasiones no. Y la razón por la que Pablo utiliza el tema de la comida es porque al ser un aspecto que pesa mucho en la cultura de las personas y los hábitos, pues resulta de gran importancia que aprendamos a conducirnos con las personas que, al ser aún débiles en la fe, precisamente el tema de la comida muchas veces es usado para inquietar a quienes con verdadera sinceridad buscan conocer al Dios único, al Señor, al Dios de Israel. Bueno, sin embargo, el tema de la comida, Pablo lo utiliza para hablar en realidad de todos los aspectos, de una forma general, que abarcan la fe. Todos los aspectos que abarcan nuestra fe. Y la fe como creyentes en Yeshua para exhortarnos precisamente a no juzgarnos entre nosotros mismos de forma equivocada. Al considerar que nuestra fe es perfecta o mejor que la de otros, lo cual es un error, es un grave error, por supuesto, y sino que debemos considerar que llegará el momento en que todos, absolutamente todos, recibiremos la aprobación o la desaprobación de parte del Señor cuando llegue este momento. El momento en que nosotros rindamos cuentas, será Él el único que dé esta aprobación acerca de cómo hemos vivido nuestra fe. Y esa es la razón de la importancia de entender esta carta del apóstol Pablo que habla precisamente de este tema desde capítulos anteriores en relación a nuestro prójimo, la relación que debemos tener con nuestros prójimos. Bueno, dice Romanos 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esta primera expresión de Pablo se encuentra relacionada de forma complementaria con la resolución a la que llegaron los apóstoles de Yeshua. Ustedes recordarán en aquel concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ya que en aquella ocasión la resolución se determinó en base a que no se inquietara a los que querían venir a la fe del Mesías, sino que solo se les exigiera que para empezar a congregarse con los creyentes, se abstuvieran de 4 pecados que impedirían ser recibidos por los de la fe. Es decir, bueno, recordemos esto, vamos a Hechos 15, Hechos capítulo 15, desde el versículo 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, la idolatría, el primer pecado, de fornicación, segundo pecado, de ahogado, que significa comer animales que haya sacrificándolos de forma cruel, y de sangre, y literalmente abstenerse de comer sangre. Estos serían los 4 pecados que estarían como para empezar a congregarse. Verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada día de reposo estarían aprendiendo todos los demás mandamientos.
Pero para empezar a aprender todos los demás mandamientos, estos primeros cuatro de, como regla para empezar a congregarse debían de cumplir, de abstenerse de estos pecados. Así es de que bueno, como vemos el sentido de aquella disposición de los apóstoles de Yeshua tuvo relación con lo que nos está hablando Pablo en este capítulo. Porque además de hablar de los débiles en la fe y la comida, el punto central de Pablo en su enseñanza se enfoca en el hecho de no juzgar con las opiniones que podemos expresar a fin de no desalentar, no desanimar a los que podrían ser más débiles en la fe. Otro aspecto que resulta necesario aclarar desde aquí, desde este momento, pues es el hecho de que aunque Pablo aconseja no juzgar a nadie por causa de la comida, Pablo de ninguna manera consintió o estuvo de acuerdo con el tema de los pecados que fueron señalados en aquel concilio de Jerusalén respecto a comer sangre y ahogado. Es decir, y bueno, la razón, porque tiene que ver con la comida, ¿ok? Mucha gente que come sangre hoy en día, hoy hay gente que come, que mata de forma cruel a los animales y los consume. Y la razón tiene que ver con el hecho de que Pablo no podía ir en contra de aquella disposición por causa de la influencia espiritual de las personas que participaban en esas transgresiones, que se encontraban muy relacionadas en aquel tiempo, en tiempos antiguos, con cultos paganos, primordialmente hablando. Y recuerden que hemos analizado en el libro de Levítico cómo es que una de las prácticas que tenía relación con los cultos paganos era el consumir sangre, el sacrificar animales de forma cruel. Así es de que además, por supuesto, de la contaminación espiritual que esto implicaba, también había una contaminación física que implicaba pues comer sangre y ahogado, como, tal como se prohibió o se pidió que se abstuvieran aquellas personas que querían venir a la fe de Yeshua. Ahora bien, bajo esta perspectiva, Pablo advierte que debemos recibir a quienes aún son débiles en la fe, pero no para contender, no para discutir respecto a y en su caso dar opiniones que tengamos acerca de los aspectos que se encuentran relacionados de forma directa con la forma en que vivimos nuestra fe. Tenemos que ser muy discretos, ser sencillos, simples, no no hablar de nosotros mismos o de considerar que nosotros estamos cumpliendo de forma perfecta la ley del Señor. Esto nos obliga a discernir entre quienes son débiles en la fe y quienes son rebeldes, ¿eh? Aquí hay una gran diferencia. Son dos actitudes totalmente diferentes que podrían en un momento dado ser fácilmente confundidas en algún momento dado. Y esto nos impone la responsabilidad de ser conscientes de que habrá muchas personas que tengan cierta debilidad, pero la causa no será la misma que en el caso de quienes son rebeldes. Son cosas distintas y y obviamente que los casos son distintos, las reacciones son distintas en las personas. En algunos casos, la debilidad en la fe de las personas puede ser causada por el simple hecho de comenzar a conocer el Evangelio. Son pequeñitos, espiritualmente hablando, en la fe, y al haber recibido las buenas nuevas, ellos obviamente dicen, quiero conocer de lo que me estás hablando, quiero conocer al Salvador, estoy de acuerdo en estas buenas nuevas de salvación. Pero en otros casos la debilidad puede ser causada por el legalismo. Fíjate bien, qué interesante, porque Pablo aquí va a hablar de no solamente de aquellos pequeños en la fe, de los que apenas están conociendo, sino que incluso de aquellas personas que han llegado a una actitud o se han estacionado en el camino de su fe a una actitud de legalismo en su fe. Una actitud que se caracteriza por hacer énfasis en el cumplimiento de la ley, pero aún sin discernir el espíritu de la ley, lo que les lleva a mantener su propio esfuerzo, sus propias obras en la obediencia que ellos quieren tener o quieren expresar.
Otro aspecto que puede generar la debilidad en la fe es precisamente una enseñanza incorrecta también. Una enseñanza que al descontextualizar el sentido correcto de cada enseñanza en las escrituras, el mensaje que reciben estas personas no es el más adecuado. Y este es precisamente el objetivo de Pablo en este capítulo. En el sentido de que no porque tú vivas tu fe conforme a tu propio discernimiento, significa que has comprendido los mandamientos en su plenitud. En consecuencia, eso no significa que tu observancia sea la mejor de ninguna manera. De ninguna manera. Así es de que, bueno, muy interesante este capítulo. Y dice el versículo 2 de Romanos 14, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Bueno, en el tiempo del apóstol Pablo, como hoy en día, este es un tema que aún continúa siendo un tema de separación entre muchas personas, porque en aquel entonces los judíos observantes comían cierto tipo de carne que al parecer de ellos, y hoy en día igualmente, lo que se le llama la comida kosher, bajo la marca kosher, reunían esta comida, al parecer de ellos, reunía las características para hacer comida como una comida apta, al verificar que no fue sacrificada a ídolos, mientras que muchas otras personas que sin participar en ningún tipo de ritual pagano, en idolatría, no veían mal comer carne siempre y cuando fuera comida apta, de acuerdo a la ley dietética de Levítico capítulo 11. Porque recuerden ustedes que en Levítico capítulo 11 se nos describe qué animales constituyen alimento para el hombre y qué animales no constituyen alimento para el hombre. Y bueno, porque en este capítulo, como en el capítulo 8 de la carta, de la primera carta de Pablo a los Corintios, el tema no era la carne no apta, como por ejemplo la carne de cerdo, ¿no? Que no es una comida apta de acuerdo a Levítico 11. O cualquier otro tipo de comida que no representa alimento para el humano, víbora, por ejemplo, ¿no? Sino la forma en que se obtenía esa carne. Es decir, si nos damos cuenta, el contexto en la comparación que hace Pablo, podríamos considerar que Pablo está considerando débil en la fe a quien en un momento dado se precia de ser mucho más estricto o legalista en su observancia, como se refiere al que come legumbres. Vamos a leer nuevamente el versículo 2, con atención, bajo esta perspectiva, hablando de la debilidad en la fe. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Cuando dice de todo, Pablo se está refiriendo a la comida apta, nada más para que quede claro. Dice, otro que es débil come legumbres. ¿Ok? Ya estamos entendiendo. Si nos damos cuenta entonces este contexto de la comparación de Pablo, él podría estar considerando aquel débil, aquel que come legumbres, según lo dice el texto. Esta actitud traía como consecuencia la actitud de juzgar a los demás que no guardaban con ese legalismo la ley de Moisés. Hay quienes piensan, y así lo comparten, que el extremo al que llegaban los observantes, al grado de no comer carne por considerar que toda la carne era sacrificada a los dioses paganos, en realidad demostraba su madurez en la fe. ¿Okay? Es decir, no comían carne y se hacían vegetarianos. Sin embargo, Pablo piensa diferente, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en su carta. Pablo consideraba a todas estas personas que se hacían vegetarianos débiles en la fe, como él mismo lo refirió en el versículo 2 de este capítulo. Otro que es débil dice, come legumbres. Luego entonces, no es la teología cristiana, porque quienes hablan de este tema le dicen que la teología cristiana es la que considera a estas personas débiles en la fe, a los que en un momento dado comen de todo. ¿Sí?
Y bueno, Pablo habla de este tema en 1 Corintios capítulo 8. A partir del verso 4 dice, acerca pues de las viandas. Fíjense bien, vamos a poner mucha atención porque aquí Pablo, eh, en esta carta a los Corintios, habla también de este tema y está muy relacionado con este capítulo de, de Romanos. Dice, acerca pues de las viandas, que son viandas, la comida, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Aquí está la fortaleza y la madurez en la fe. Pablo está hablando de este principio básico que toda aquella persona que se precie de tener madurez en su fe debe ser consciente de esto. Dice el verso 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, es decir, para los creyentes, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, el Mesías Yeshua, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero, dice verso 7, atención, dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, fíjate qué importante es lo que está diciendo Pablo. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Te estás dando cuenta que aquí la actitud de aquel que se dice ser maduro en la fe tiene una gran responsabilidad? O debería ser así. Así es que en esta hipótesis, los débiles en la fe serían los que al no tener conciencia de que solo hay un Dios, al comer carne, piensan que pudiera estar sacrificada a los ídolos. Y por otro lado, los extremistas que se vuelven vegetarianos, que para no comer carne, por temor a que esté sacrificada a los ídolos, de manera que en esta hipótesis se encuentran dos grupos: los que apenas están conociendo la fe, los pequeños, los que temen ofender al Señor, que no saben muchas cosas, y los legalistas, en donde bien podrían entrar los judíos del tiempo del apóstol Pablo, que por temor a comer carne sacrificada a los ídolos no comían carne. Unos y otros, según la opinión del apóstol Pablo, eran débiles en la fe. Así que lo que te da la fortaleza en la fe en ese sentido es la conciencia de que solo hay un Dios y que el ídolo es nada, tal cual él lo refiere. Continuamos en el verso 3 de Romanos 14, regresamos a Romanos 14, dice verso 3, el que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora bien, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿será posible que Dios nos reciba solo por lo que comemos o no comemos? Aquí, o sea, hablando de comida apta, ¿eh? No, o sea, descartemos totalmente la idea de los que comen cerdo, los que comen víbora, los que comen rata, o sea, nada que ver, ¿eh? Estamos hablando dentro del concepto de observantes de la ley del Señor. Pablo era uno de ellos y así enseñaba. Jamás se refirió, dio por este consentimiento para que en un momento dado él considerara que eh, lo que no es alimento para el hombre, él podría considerarlo. Aquí no es el tema, no es el tema, una vez más. Así es de que les decía que Pablo está hablando de una forma, en un sentido alegórico, pero que se refiere a la forma en que unos y otros guardamos la fe respecto a nuestras vidas. Por eso la pregunta que deberíamos hacer nosotros, ¿será posible que Dios te reciba
solo por lo que comes o por lo que dejas de comer en un momento dado, eh, si, si tienes una conciencia acerca de cómo estás viviendo tu fe con temor al Señor, y hablando de temor al Señor, es en obediencia como principio básico. Entonces, Pablo se está refiriendo a la forma en que unos están guardando, ¿sí? La fe respecto a la vida práctica, lo cual por el testimonio que es efectivamente en un momento dado el Señor nos recibe, te va a recibir por tu testimonio. Ok, fuiste fiel, fuiste obediente al guardar la ley dietética, pero con relación al tema de lo sacrificado a los ídolos o no, pues en ese tema jamás participaste en ese tipo de cultos, jamás fuiste un idólatra, o en un momento dado fuiste a la carnicería, compraste un kilo de res, no preguntaste si el carnicero lo consagró esa carne a su Dios, a una idolatría X. Simplemente no te metes en la vida de los demás. Vas, compras tu carne, la consumes, en fin. A eso me refiero yo. Ese es el punto más simple del que Pablo está hablando. Dice verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Claro, nosotros no somos los criados en alegoría de Pablo, nosotros somos los criados, y lo que significa que al ser criado de nuestro Señor, nadie debería juzgarnos porque si permanecemos o caemos, para nuestro Señor permanecemos o caemos en relación a la forma en que observamos los mandamientos. Dice el verso 5, uno hace referencia entre día y día, juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto es fundamental porque aquí Pablo está diciendo que hagas de una u otra forma en la observancia de tu fe, que lo hagas plenamente convencido de que lo que estás haciendo, eso es lo correcto. ¿En base a qué? En base a la medida de tu fe, la medida de fe que tú ya tienes. Un ejemplo práctico de esto podría ser el tema de la cuenta del hombre. Por ejemplo, ustedes ya lo saben, hoy en día, después de la fiesta de la Pascua, y panes sin levadura, en que, de acuerdo al mandamiento, debemos contar 7 semanas. Algunos comienzan a contar los días, las semanas, hasta después del día de reposo semanal siguiente, y otros después del primer día de reposo de la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué es lo más importante para Dios en estos casos? Por ejemplo, un caso práctico. La convicción de corazón de que en el día en que decidas tú comenzar a contar, es como debes de hacerlo. Porque eso es lo que el Señor te ha permitido comprender a ti hasta ese momento. Es lo que tiene valor para el Señor. Pero ¿qué pasa con aquellos que sin tener la conciencia ni la convicción, solo hacen lo que hacen los demás? O hacen las dos cosas. Así dice, no, no pasa nada. Fíjate qué delicado, porque de esto, Pablo va a hablar de esto, precisamente. ¿Qué pasa entonces si en un momento dado pues no tienes la conciencia de lo que estás haciendo, o de cómo lo estás haciendo, cómo lo estás observando? O simplemente haces lo que hacen los demás, eh, pero no estás convencido. Entonces, o sea, no hay una conciencia en ti. Entonces, eh, lo que hagas, fíjate, te cuenta por pecado. No importa que aparentemente estés cumpliendo mandamiento. Lo que tú haces, al no ser consciente realmente en tu fe, de cómo o por qué lo estás haciendo, eso te cuenta por pecado. Sin importar que cumplas mandamientos. Y la razón es porque no eres honesto para con el Señor.
Y a continuación Pablo va a confirmar la razón de la importancia de hacer las cosas con una convicción plena. Dice el verso 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque el Mesías para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Wow. Este mensaje es claro, por supuesto. Siempre tú debes darle la honra a Dios en todo, absolutamente todo y por todo lo que hagas. Todos, sin excepción, debemos dar por hecho que el conocimiento, la comprensión y el discernimiento de las Escrituras no es el mismo en todos. Por ello, no significa que no seamos miembros de un mismo cuerpo por hacer las cosas diferentes. De manera que aunque unos entiendan la forma de vivir la fe en una forma, de un sentido o de una forma y otros de otra, eso no debe ser motivo para juzgar a unos u otros, sin importar que unos sean más débiles en la fe que otros. Así es de que si tú en algún momento has juzgado, has criticado, has visto mal a alguien que está haciendo las cosas de forma diferente, ten cuidado porque en realidad quizás el débil en la fe seas tú y no aquella persona. En este punto, algunos podrían considerar que entonces no deberíamos de juzgar a quienes, en lugar de edificar su fe cumpliendo las enseñanzas de la Torá escrita, los profetas, Yeshua y sus apóstoles, se dedican a aprender la tradición judía. Sin embargo, esto es distinto porque en esos casos no hablamos de una debilidad en la fe, sino de una infidelidad a la palabra escrita. Es un caso totalmente distinto. Es por ello que nosotros exhortamos siempre a edificar nuestra fe solo en la palabra escrita y no en la tradición judía. Porque es obvio que la enseñanza judía totalmente excluye a Jesucristo en toda su doctrina. De manera que el ser fiel a la fe del Mesías, Yeshua, automáticamente a ti te excluye de los grupos que están hablando, de los que está hablando el apóstol Pablo, de los que pudieran tener una cierta infidelidad. Porque eso no es debilidad en la fe, son cosas distintas. Entonces, es importante en un momento dado cuidar de no caer en la debilidad en la fe si ya conoces el mensaje del Evangelio por causa de tu legalismo, y si eres nuevo, si estás comenzando a aprender, bueno, la constancia, recuerda que la constancia siempre, y la constancia en fidelidad, sin irte para otros caminos, sino con tu propia Biblia, ahí tienes todo lo que necesitas. En base a eso, vas avanzando hacia la fortaleza de tu fe, hacia la madurez de tu fe. Continuamos en el verso 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bueno, el apóstol Pablo citó la profecía de Isaías. Está citando la profecía de Isaías para poner en el contexto correcto la razón tan importante de no juzgar entre unos y otros acerca de cómo nos edificamos en la fe. Y nos enseña Yeshua que Moisés y los profetas y los apóstoles, justo la profecía que cita Pablo fue anunciada en el contexto de la idolatría. ¿Okay? Así es de que esto es importante
para ir entendiendo de mejor forma cómo es que podemos edificar nuestra fe. Dice Isaías capítulo 45, verso 20, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad, hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, el Señor. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. ¿Te estás dando cuenta? Justo de lo que está hablando Pablo, no hay Dios más que uno. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Impresionante, impresionante precisamente lo que está diciendo Pablo, está refiriéndose a esta profecía cuando dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así es que bueno, todo el mundo vamos a dar cuentas ante el Señor en su momento dado. Continuamos en el verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer el hermano, a hacer caer el hermano. Fíjate, aquí Pablo ya comenzó a hablar de una solución. O sea, lejos de tomar una actitud negativa, que en lugar de ayudar a tu hermano lo puede hacer caer o tropezar. Está proponiéndote que hagas o dejes de hacer lo que tengas que hacer o dejar de hacer con todo el propósito de evitar que tu hermano tropiece. Fíjate, verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Ok? Por ejemplo, hoy en día, ¿de qué está hablando? De un ejemplo muy práctico, muy práctico. Hay personas que de repente ya comenzaron a decir, bueno, yo no como carne que venden en la carnicería o en cualquier lugar. Ahora, a partir de que conozco la ley, ahora consumo solamente comida kosher. Ojo, que no es lo mismo que comer comida apta. Si tú dices que comes comida kosher, estás solamente comiendo comida de la marca kosher, que deriva de las leyes de Kashrut, bajo una supervisión judía. No es lo mismo que digas, pues como carne de res. No, comes carne de res, pero etiquetada con la marca Kashrut, ¿ok? Eso es kasher, eso es comer comida kasher. Porque de repente, digo, lo aclaro porque de repente hay mucha gente que, pues bueno, ya comenzó a cambiar su dieta normal, normal, como cualquiera de nosotros que, pues ya dejamos de comer hace muchos años mariscos, por ejemplo, ya no comemos mariscos, pescado solamente pescado que tenga aletas y escama, carne, solamente carne de res, pollo, en fin, no sé, pavo, pero nada más, ¿no? Y evitando todo aquello que ya entendimos que no nos hace bien, que el Señor ya describió que no es alimento para el hombre. Pero eso no significa que comas kosher. Hay una gran diferencia entre una y otra. Y lo aclaro porque de repente la vanidad en las personas les hace hablar lo que ni siquiera entienden aún todavía. A eso me refiero. Son débiles en la fe. O sea, ya entendieron ya el mensaje. Ok, ya comenzaron a vivir bajo los mandamientos del Señor. Bien, sí, pero su legalismo
los está haciendo débiles en la fe aún todavía. Te estás dando cuenta que hay dos tipos de debilidad y seguramente has conocido personas así que de repente ya caen en esta vanidad al hablar acerca de lo que consume. Eso, amigos míos, es justo lo que hace que aquellos que están queriendo venir a la fe se desanimen. Porque de repente, te lo aseguro, no lo van a entender. No van a entender de qué por qué está. O sea, es muy sencillo, más fácil que ellos entiendan que por sanidad incluso, para empezar, simplemente por aspecto de sanidad, dejen de consumir carnes que no están consideradas como alimento para el hombre. Y ya lo describes de acuerdo a la ley, al capítulo 11 de Levítico. Pero cuando tú les hablas, empiezas con el hebrañol y empiezas a hablar de que ahora ya tú solamente comes kasher y pues ellos cuando empiezan a leer y empiezan a estudiar el tema se van a dar cuenta que realmente no es así. Y se van a dar cuenta que el que realmente es débil en la fe o no hace las cosas coherentemente, pues eres tú. Entonces no caigamos en esta vergüenza que a final de cuentas pues no le hace bien a nadie, mucho menos a ti si es que tienes por costumbre hacer esto. Es más sano, es más sencillo y es mejor que simplemente te refieras a ese tipo de comida como una comida apta, ¿sí? Y eso es todo. Y de esa manera, pues bueno, y no significa que no comas comida certificada por la marca Kasher. Claro que sí. Y bueno, obviamente si tienes los recursos, porque además es comida más cara, mucho más cara. Pero bueno, no todo, algunas cosas, sobre todo la carne, ¿no? La carne sí es más cara. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Acerca de, todo está relacionado por el tema precisamente de la debilidad en la fe. Así es de que, bueno, esto que leímos, una vez más, voy a leer el verso 14, dice, yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Tú puedes pensar que algo que no tenga la marca kasher es inmundo. Y alguien que vive bajo los mandamientos de Dios dice, no, yo lo compro en la carnicería y no es inmundo. Es carne de res, limpia, no pasa nada. Una vez más, Pablo, al hablar de lo que es inmundo y lo que no es, de ninguna manera, una vez más, voy a insistir en este tema porque muchas veces la gente quiere confundirse casi a propósito. De ninguna manera Pablo está desvirtuando los mandamientos de la ley dietética, sino que continúa hablando en el mismo contexto de la idolatría, que es otro aspecto, ¿sí? Si esa carne fue o no sacrificada. Justo, como justo lo acabamos de comprobar, al haber citado la profecía de Isaías, que nos habla precisamente de la idolatría. Es decir, podríamos hablar de comer carne de res, pero el tema era si había sido sacrificada a ídolos o no, como lo refirió en líneas atrás. Continuamos, el verso 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, de lo que acababa yo de hablar en aquel ejemplo, si es entristecido, desalentado, ya no andas conforme al amor. ¡Wow! Terrible. Qué error tan grave de repente hemos cometido muchas veces. En la hipótesis en que dejando el mayor mandamiento, que es el amor al prójimo de lado, por buscar complacerte a ti mismo en esa vanidad y en tu legalismo, haces que tu hermano se entristezca. Y si haces eso, ya no andas conforme al amor. Y si no andas conforme al amor, todo lo que hagas ya no tiene sentido para Dios. Terrible. Recordemos lo que vimos en el capítulo anterior, Romanos capítulo 13, verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que cuidemos de andar conforme al amor si verdaderamente queremos agradar a Dios. Dice el verso 14, continuamos, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien el Mesías murió. Fíjate, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Mesías agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, tanto con el Señor como por los hombres,
vas a estar bien si haces lo correcto. Aquí Pablo advierte de algo que nos impone una gran responsabilidad respecto a quienes en un momento dado pueden desanimarse por causa de insistir en que los hermanos más débiles, los niños en la fe, guarden su fe como nosotros lo hacemos, ¿no? Y ya no solo hablando de comida, obviamente, porque como lo dijimos al inicio de este análisis, la comida pues es el tema que Pablo toma para hablar acerca de la debilidad o la fortaleza en la fe, lo cual implica toda una forma de vida. Así que Pablo advierte del peligro de que porque por tu causa un pequeño en la fe se pierda, sabiendo de antemano que por ese pequeño en la fe Yeshua entregó su vida. Al decir, no sea pues vituperado vuestro bien, lo que está diciendo es que no seamos criticados por algo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Es decir, si tú eres exigente en la comida y otros mandamientos, por supuesto, entonces sé exigente para contigo mismo, pero no para con los demás, a fin de que no seas criticado por eso que haces y que tú consideras que es bueno para ti. Es un principio muy, muy importante que te va a evitar muchísimos problemas, muchísimas críticas vanas o que puedes evitar en un momento dado. De manera que entendiendo que en el reino de los cielos todas esas cosas, la comida, la bebida, como una referencia general a todas las cosas materiales que implican la observancia de tu fe, no tendrán sentido sino la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu de Dios. Atendiendo a esta responsabilidad y actuando conforme al amor al débil, como el mayor mandamiento, entonces agradas a Dios y también estás bien con los hombres. Dice el verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, claro. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Una vez más, Pablo habla acerca de todas las cosas que son limpias, lo que en ocasiones se ha llegado a considerar erróneamente que Pablo dijo que todo tipo de animales son limpios para el consumo. Claro que no, no es así. Y Pablo mismo lo aclara en su carta a Timoteo. En su primera carta a Timoteo, en donde refiere que la condición para que las cosas sean limpias deben ser santificadas por la palabra de Dios, y por la oración en acción de gracias, hablando de la comida. Dice el 1 Timoteo capítulo 4, a partir del verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, y aquí viene la clave, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo es santificado? Por la palabra de Dios. ¿De qué manera? Por la palabra de Dios. Levítico capítulo 11. La palabra de Dios en Levítico capítulo 11 dice qué alimentos puedes consumir. Y si eres obediente a eso, entonces lo que consumes es santificado. Y por la acción, por la oración, en acción de gracias, por supuesto. Así es de que si es por la palabra de Dios, la propia expresión nos remite a lo que la palabra de Dios determina que es limpio y es comida, como vemos en el capítulo 11 de Levítico. Verso 21 dice de Romanos 14. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Aquí está la responsabilidad para ti y para mí. ¿Consideras que ya tu fe ha comenzado a madurar? Bueno, no se trata de que te des gusto a ti mismo, sino que seas más responsable acerca de lo que beneficia o no beneficia a la fe de tu hermano.
Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Por ejemplo, hablando de un ejemplo al azar, hay personas que han padecido del problema de alcoholismo, por ejemplo, y tú les vas a predicar. Y resulta que en alguna festividad o algo, tú sabes de este problema que tuvo esta persona y que está tratando de restaurar su vida. Y tú ya le diste el mensaje y ya ha comenzado a querer escuchar. Y te ofrecen una copa de vino. Tú sabes que tú no tienes problema por tomarte una copa de vino, pero tú decides no tomarte la copa de vino porque estás con esta persona que tuvo precisamente un problema con el vino y decides tomarte un vaso con agua o un refresco, no sé. En ese momento, dice Pablo, por eso dice, bueno es que no tomes vino, a fin de que tu hermano no tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué importante es? Entonces aquí ya estamos hablando que el consejo de Pablo es que hagas o dejes de hacer todo aquello que evite que tu hermano tropiece. Lo que significa que ahora que ya tienes cierta madurez espiritual, adquieres la gran responsabilidad de cuidar de los que aún son débiles en la fe, sin importar que su debilidad sea en un momento dado por ser un pequeño en la fe aún todavía, o por ser aún muy legalista. Es decir, debes constituirte en garante de un débil en la fe. ¿Qué significa? Que seas un garante de un débil en la fe. Significa que brindes seguridad a un débil en la fe. Que este débil en la fe se sienta seguro cuando está contigo, cuando te observa, cuando te escucha de hablar de esto que le hace bien a él. Y hablando de un testimonio general, ¿ok? Bien, verso 22, Romanos 14 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Okay? Fíjate que lo que se está diciendo, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es decir, lo contrario, es condenado. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La forma en que vives tu fe debe cumplir con el objetivo de la convicción de que lo que estás haciendo, lo que haces, ¿por qué? Porque estás convencido de que eso es lo correcto para ti. Hablando de la doctrina y la fe de Yeshua, claro, por supuesto, no estamos hablando de otra cosa. No puedes estar diciendo tú que vas a aplicar estos conceptos o esta enseñanza de Pablo hablando de la doctrina judía, ¿no? Pues, nada que ver, estamos hablando de la doctrina del Mesías. Si es el caso de que aún estás haciendo las cosas solo porque la mayoría lo hace, de una o de otra forma, entonces al no tener una fe provista de convicción, en todo lo que hagas tú, el Señor te lo va a contar por pecado. Porque la fe que vino a enseñar Yeshua fue para que nosotros tuviéramos una vida plena, con la certeza de que estamos siendo edificados y conformados en preparación para la vida eterna. Así es de que el consejo es que seamos edificados mutuamente y fortalecidos, porque nuestra fe, por la convicción de estar en un momento dado seguros, ¿sí? De que hacemos lo mejor. Debemos estar seguros de que hacemos lo mejor que está en nosotros para agradar a Dios, el Padre, porque así le agrada a Él. Que tu fe entonces no esté basada en la convicción de otros, sino en ti mismo. Esa es la razón por la cual nos constituimos en estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que lo que hagamos o dejemos de hacer es para nuestra salvación. En aquel tiempo,
Respondiendo Yeshua dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nos permita continuar en el fortalecimiento de nuestra fe. Amén.